Lección 101. ¿Has visto mis zapatos? Hola Anna, ¿has visto mis zapatos? Se están cayendo a pedazos. Oh no, eso no está bien. Quizás sea hora de que compres un par nuevo. Sí, creo que tienes razón. Necesito algo resistente y cómodo. Bueno, en realidad estoy pensando en ir a comprar zapatos este fin de semana. ¿Quieres acompañarme? Claro, suena como una buena idea. Pero solo una advertencia, no soy muy paciente cuando se trata de probarme zapatos. Ja. Me aseguraré de llevarte un aperitivo para que tengas energía. Y quizá un silbato por si te pierdes en la tienda. Muy gracioso. Pero no me lleves a ninguna tienda que solo venda tacones altos. No te preocupes, no voy a hacer que sufras por eso. Pero si tienes mucha suerte, quizás encontremos un par de zapatillas brillantes con los colores del arco iris a las que no puedas resistirte. Se los transmitiré. Pero estoy dispuesto a probar algo nuevo. Ese es el espíritu. Quién sabe, quizás encontremos el par de zapatos perfecto y te conviertas en un adicto a las compras de zapatos. Ja. Lo dudo mucho, pero aprecio su entusiasmo. Esperemos encontrar algo que no me haga parecer un payaso. De acuerdo. Nos ceñiremos a lo básico y encontraremos algo elegante pero práctico. Todo es cuestión de equilibrio. A mí me suena bien. Hagamos esto. Lección 102. Nuevo lugar de comida rápida. Hola Anna, ¿has oído hablar del nuevo restaurante de comida rápida que acaba de abrir al final de la calle? No, no lo he hecho. ¿Cómo se llama? Se llama Greasy Spoon. Eso no suena muy apetecible. Sí, lo sé. Pero parece que tienen una nueva hamburguesa que se supone que es increíble. Bueno, me encanta una buena hamburguesa. Quizá deberíamos intentarlo. Definitivamente. Pero solo un aviso, he oído que está muy grasoso. Así que asegúrate de traer algunas servilletas. Traeré un rollo entero por si acaso. Pero si vamos a disfrutar de una comida rápida grasienta, debemos equilibrarla con algo saludable para cenar. Buen punto. Quizá podamos preparar algunas verduras o una ensalada para acompañarlo. Suena como un plan. Pero no olvidemos dar un paseo después para quemar todas esas calorías. De acuerdo. No queremos convertirnos en un par de adictos a la televisión. No creo que una hamburguesa nos haga tanto daño. Pero tienes razón, es importante mantenerse activo. Absolutamente. Ahora echemos un vistazo a esta nueva hamburguesería y veamos de qué se trata todo este bombo. Hagámoslo. Pero me aseguraré de traerte unas servilletas extra, por si acaso. Lección 103. ¿Sabías que las naranjas son realmente saludables? Hola Anna, ¿sabías que las naranjas son muy saludables? Hola Lección Anna, 103. ¿sabías que las naranjas son muy ¿Por saludables? qué lo mencionas ahora? Acabo de comerme una naranja y me siento como un hombre nuevo. Eso es genial, John. Pero las naranjas siempre son saludables, no solo cuando las comes. ¿De verdad? ¿Qué quieres decir? Las naranjas están repletas de vitamina C, que estimula el sistema inmunológico y ayuda a combatir las enfermedades.
Además, son bajas en calorías y altas en fibra, lo que las convierte en un excelente refrigerio. Vaya, no tenía ni idea. Supongo que debería comer más naranjas entonces. Definitivamente. Pero no olvide llevar también una dieta balanceada con muchas frutas y verduras. Las naranjas son estupendas, pero no son una cura mágica para todo. Sí, lo sé. Pero me siento como Superman después de comerme uno. Bueno, si quieres sentirte aún mejor, puedes intentar comerte una bolsa entera de naranjas. ¿Una bolsa entera? Eso podría ser un poco exagerado. Es broma, John. Pero en serio, las naranjas son un excelente refrigerio y una adición saludable a cualquier dieta. Gracias por el dato, Anna. Me aseguraré de abastecerme de naranjas la próxima vez que vaya al supermercado. Parece un plan. Solo asegúrate de no ponerte naranja por comer demasiadas. Lección 104. ¿Cómo te haces feliz? Hola Anna, ¿qué haces cuando te sientes deprimida? ¿Cómo te haces feliz? Bueno, hay algunas cosas que siempre me hacen sentir mejor. Como salir a correr, leer un buen libro o pasar tiempo con amigos y familiares. Son buenas ideas. Pero a veces siento que necesito algo más para levantarme el ánimo. Sí, sé lo que quieres decir. Pero a veces las cosas más simples pueden traer la mayor alegría. Como una taza de té caliente o una película divertida. Supongo que debería empezar a beber más té y a ver más comedias. Oye, vale la pena intentarlo. Pero en realidad, la felicidad es diferente para cada persona. Se trata de encontrar lo que te hace sentir bien y de hacerlo más. Esa es una buena idea. Quizá debería intentar hacer más de las cosas que me gustan, como tocar la guitarra o escribir. Absolutamente. Y no olvides cuidarte también. Dormir lo suficiente, comer bien y hacer ejercicio con regularidad pueden tener un gran impacto en tu felicidad. Sí, tienes razón. Supongo que solo necesito concentrarme en las cosas que importan y dejar de lado las que no importan. Exactamente. La vida es demasiado corta para perder el tiempo en cosas que no nos hacen felices. Así que centrémonos en las cosas buenas y disfrutemos del viaje. Me gusta tu forma de pensar, Anna. Hagamos esto. Lección 105. ¿Tienes seguro de automóvil? Hola Anna, ¿tienes seguro de auto? Por supuesto que sí, Ion. Tú también deberías. Tengo seguro, pero es muy caro. No sé si vale la pena. ¿Qué quieres decir? El seguro es importante. Te protege a ti y a tu coche en caso de accidente. Sí, lo sé. Pero, ¿realmente tengo que pagar tanto por ello? Bueno, piénsalo de esta manera. Si tiene un accidente sin seguro, podría terminar pagando miles de dólares de su bolsillo. Supongo que tienes razón. Aún así, no quiero gastar tanto dinero en algo que quizás nunca necesite. Entiendo cómo te sientes, John. Pero considérelo como una inversión en su futuro. Además, algunas compañías de seguros ofrecen descuentos si tienes un buen historial de conducción o si tomas un curso de conducción defensiva. Hmm, ese es un buen punto. Quizá debería comparar precios y ver si puedo encontrar una oferta mejor. Definitivamente.
Siempre es una buena idea comparar precios y opciones de cobertura. Y quién sabe, es posible que pueda ahorrar algo de dinero y, al mismo tiempo, obtener la protección que necesita. Muy bien, me has convencido. Empezaré a buscar una nueva póliza de seguro hoy. Me alegra oírlo, John. Ahora puedes conducir con la tranquilidad de saber que estás cubierto en caso de que pase algo. Lección 106. El examen de matemáticas fue muy difícil. Hola Anna, ¿has hecho el examen de matemáticas hoy? Eso fue muy duro. Sí, lo sé. Estoy bastante seguro de que fallé. ¿Qué hay de ti? Lo mismo aquí. Quiero decir, ¿quién usa el cálculo en la vida real? No lo sé, John. ¿Quizás científicos espaciales o matemáticos? Sí, supongo que tienes razón. Pero para el resto de nosotros, es solo una tortura. Háblame de ello. Siento que necesito un doctorado solo para entender algunas de esas preguntas. Oh, sí, encontrar la derivada de una función es totalmente útil para la vida cotidiana. Lo sé, ¿verdad? Pero bueno, al menos podemos compadecernos juntos. Sí, es verdad. A la miseria le encanta la compañía. Pero en serio, espero que la curva sea generosa. Necesito toda la ayuda que pueda conseguir. Yo también. De lo contrario, tendré que volver y rehacer las matemáticas del instituto. No te preocupes, John. Superaremos esto juntos. Y si todo lo demás falla, siempre podemos convertirnos en tutores profesionales de matemáticas. No sé ustedes, pero creo que seguiré con mi trabajo diario. Lección 107. ¿Conoces ya a nuestro nuevo profesor de química? Hola Anna, ¿ya conociste a nuestra nueva profesora de química? Sí, lo he hecho. ¿Por qué? ¿Qué te pareció? Bueno, no estoy seguro de qué pensar de ella. Parece simpática, pero también es un poco intensa. ¿Intenso? ¿Qué quieres decir? Quiero decir, le apasiona mucho la química. Realmente apasionada. Prácticamente saltaba arriba y abajo cuando explicaba las reacciones químicas. Sé lo que quieres decir. Pero bueno, eso es bueno, ¿verdad? Significa que está entusiasmada por enseñarnos y quiere que aprendamos. Sí, supongo que tienes razón. Pero es un poco abrumador. Quiero decir, no sabía que había tantos tipos diferentes de enlaces químicos. Bienvenido al mundo de la química, John. Pero en serio, tenemos suerte de tener un profesor tan apasionado. Significa que hará todo lo que pueda para ayudarnos a tener éxito. Supongo que tienes razón. Y quién sabe, quizás también desarrolle un amor por la química. Oye, han pasado cosas más extrañas. Pero mientras tanto, disfrutemos del viaje y tratemos de no agobiarnos demasiado. Lección 108. La tarta de cumpleaños estaba deliciosa. Hola Anna, ¿has probado la tarta de cumpleaños? Está delicioso. Sí, lo hice. Pero creo que he comido demasiado. Siento que voy a estallar. Sí, sé lo que quieres decir. Creo que tenía 3 piezas. ¿Tres piezas? John, eso es una locura. ¿Qué puedo decir? Soy goloso.
Me doy cuenta. Pero en serio, deberíamos haber seguido nuestro ritmo. Ahora los dos nos arrepentiremos más tarde. ¿Por qué los cumpleaños tienen que ser tan tentadores? Lo sé, ¿verdad? Es como si todo autocontrol se fuera por la ventana cuando hay tarta de por medio. Pero tienes que admitir que valió la pena. Esa tarta estaba increíble. Sí, estuvo bastante bien. Pero la próxima vez, tratemos de moderarnos un poco. De acuerdo. O al menos asegúrate de que haya algo más de espacio en nuestros estómagos de antemano. Lección 109. ¿Has estado practicando tus habilidades de baloncesto? Hola Anna, ¿has estado practicando tus habilidades de baloncesto últimamente? John, sabes que se me da muy mal el baloncesto. Ni siquiera sé cómo driblar correctamente. Bueno, no hay mejor momento para empezar a practicar que ahora. Deberíamos ir a las canchas y trabajar juntos en nuestras habilidades. Genial, me muero de ganas de avergonzarme delante de todos los demás jugadores. No te preocupes por eso, Anna. Podemos ser nuestro propio equipo y practicar juntos hasta que estemos listos para enfrentarnos a las grandes ligas. No lo sé, John. Siento que mi falta de coordinación podría detenernos. Por eso nos centraremos en el trabajo en equipo. Trabajaremos en los pases, en la preparación de las jugadas y quizás incluso en desarrollar nuestro propio apretón de manos secreto. ¿Un apretón de manos secreto? Esa sí que es una estrategia ganadora. Puedes apostar que sí. Y quién sabe, quizás nos sorprendamos a nosotros mismos y lleguemos a ser muy buenos en el baloncesto. Oye, han pasado cosas más extrañas. Pero mientras tanto, tratemos de no avergonzarnos demasiado. Lección 110. ¿Quieres jugar a un juego de mesa esta noche? Hola Anna, ¿quieres jugar a un juego de mesa esta noche? Claro, suena divertido. ¿Qué juego tienes en mente? ¿Qué hay de Monopoly? ¿Monopolio? Ese juego lleva una eternidad. Sí, pero eso es la mitad de la diversión. Además, se me da muy bien. Oh, ¿en serio? Eso ya lo veremos. Yo seré el dedal y tú puedes ser el zapato. Lo tienes. Pero ten cuidado, soy un despiadado magnate inmobiliario. Oh, no tengo miedo. También tengo algunos trucos bajo la manga. Entonces, comienza el juego. Que gane el mejor magnate. Oh, ya lo veremos. Pero sin hacer trampa, ¿vale? ¿Yo? ¿Hacer trampa? Nunca. Claro. Te vigilaré de cerca. Y no lo querría de otra manera. Que comiencen los juegos. Lección 111. Águila increíble. Hola Anna, ¿sabías que las águilas pueden volar hasta 10.000 pies en el aire? ¿De verdad? No tenía ni idea. Sí, y también tienen una vista increíble. Pueden detectar presas a más de 1 milla de distancia. Vaya, las águilas son criaturas increíbles. Seguro que lo están. ¿Y sabías que se aparean de por vida? Oh, eso es muy dulce. Las águilas también son románticas. Sí, son la pareja más poderosa del mundo de las aves.
Me pregunto qué hacen en las noches de cita. Tal vez hagan un vuelo romántico por las montañas o pesquen juntos. Eso es adorable. Quizá deberíamos sacar una página del libro del águila y empezar a aparearse también de por vida. No lo sé, Anna. Creo que prefiero la vida de soltero. Haz lo que quieras. Pero no te sorprendas si empiezas a sentirte solo sin tu pareja águila. Lo tendré en cuenta. Pero por ahora, apreciemos lo increíbles que son las águilas. Lección 112. Un montón de deberes. Hola Anna, ¿has oído que los niños tienen un montón de deberes esta semana? Sí, no sé qué está pasando. Parece que tienen más y más trabajo cada semana. Bueno, quizás son muy inteligentes y los profesores los desafían. Oh, sí, por supuesto. Son genios en ciernes. Oye, nunca se sabe. Quizá tengamos en nuestras manos a futuros ganadores del premio Nobel. Sí, o quizás solo futuros zombis privados de sueño. Bueno, de cualquier manera, creo que deberíamos ayudarlos con sus deberes. De acuerdo. Yo estudiaré matemáticas y ciencias, y tú podrás encargarte del inglés y la historia. Parece un plan. Pero, ¿qué pasa con el proyecto de arte? Oh, eso es fácil. Dejaremos que lo hagan con las pinturas con los dedos y veremos qué pasa. Me gusta tu forma de pensar. Y quién sabe, tal vez su obra maestra acabe en un museo algún día. Sí, o quizás solo en la puerta del refrigerador. Pero de cualquier manera, estaremos orgullosos de ellos. Absolutamente. Empecemos con los deberes. Lección 113. ¿Quieres refrescos? Hola Anna, ¿quieres un refresco? No gracias, John. Estoy intentando reducir el consumo de refrescos. ¿De verdad? Pero los refrescos son muy refrescantes. Lo sé, pero también están llenos de azúcar y calorías. Ah, pero eso es lo que las hace tan deliciosas. Supongo que sí, pero prefiero beber agua o jugo. Aburrida. Pero supongo que es una opción más saludable. Sí, lo es. Y quién sabe, quizás viva más que tú por eso. Oye, me arriesgaré con el refresco. La vida es demasiado corta para preocuparse por las calorías. Haz lo que quieras, pero no me vengas llorando cuando tengas una caries. No te preocupes, Anna. Beberé más refresco para calmar el dolor. No es así como funciona, John. Oye, un hombre puede soñar, ¿no? Lección 114. ¿Me viste en el gimnasio? Hola Anna, ¿me viste ayer en el gimnasio? Lo estaba aplastando en la caminadora. Oh, ¿en serio? Me lo debo haber perdido mientras estaba ocupado haciendo ejercicio. Oye, yo también estaba haciendo ejercicio. A veces me gusta tomarme las cosas con calma. Sí, lo sé. Por eso siempre estás tan en forma y tonificada. Gracias, gracias. Pero ya sabes, no se trata solo de cuánto ejercicio haces. También se trata de cómo te ves haciéndolo. ¿Por eso siempre llevas esa llamativa ropa deportiva?
Oye, no puedes negar que me quedan bien. Supongo que sí. Pero debes intentar concentrarte más en el ejercicio en sí y menos en tu atuendo. Sí, probablemente tengas razón. Pero no puedo evitarlo si me veo bien mientras me pongo en forma. Bueno, al menos tienes confianza. Pero quizá la próxima vez, intenta sudar un poco en vez de romper corazones. Está bien, está bien. Me aseguraré de sudar un poco la próxima vez. Pero sigo usando mi ropa de gimnasia tan chula. Por supuesto, John. No querría que perdieras tu estilo mientras te pones en forma. Lección 115. Anoche tuve un sueño muy loco. Hola Anna, anoche tuve un sueño muy loco. ¿De verdad? ¿De qué se trataba? Bueno, estaba en una isla tropical rodeada de mujeres hermosas, y todos me daban uvas y me abanicaban con hojas de palma. Vaya, parece todo un sueño. Sí, fue increíble. Pero luego me desperté y me di cuenta de que todo era solo un sueño. Sí, así es como suelen funcionar los sueños. Pero bueno, aún así me lo pasé bien mientras duró. Estoy seguro de que sí. Quizá deberías intentar hacer realidad ese sueño. Sí, es una gran idea. Dejaré mi trabajo y me mudaré a una isla tropical. No creo que sea una solución muy práctica, John. Lo sé, lo sé. Pero un hombre puede soñar, ¿no? Por supuesto, John. Y quién sabe, quizás algún día tu sueño se haga realidad. Sí, quizás. Pero hasta entonces, tendré que conformarme con mi aburrida vida. Estoy seguro de que no está tan mal, John. Y quién sabe, quizás esta noche tengas un sueño aún mejor. Espero, Anna. He aquí la esperanza. Lección 116. ¿Has ido alguna vez en bicicleta? Hola Anna, ¿has ido en bicicleta alguna vez? Sí, lo he hecho. ¿Por qué lo preguntas? Bueno, estaba pensando en comprarme una bicicleta e irme a vivir aventuras en bicicleta. ¿Te interesaría acompañarme? Claro, suena divertido. Pero tienes que prometer que no irás demasiado rápido. Lo prometo, Anna. No te dejaré en el polvo. Bueno. Porque no quiero tener que llamar a un equipo de rescate si me dejas atrapada. No te preocupes, Anna. Te lo tomaré con calma. Gracias, John. Te lo agradezco. Pero para que lo sepas, puede que esté un poco oxidado. Ha pasado un tiempo desde que subí a una bicicleta. No hay problema, Anna. Lo haremos despacio y con calma. Y quién sabe, quizás descubramos algunas joyas ocultas en nuestras aventuras en bicicleta. Suena como un plan. Pero solo una cosa más, John. ¿Tenemos que ponernos esos pantalones cortos ajustados de ciclismo? Sí, Anna. Es parte del uniforme de ciclismo. ¿O no? Creo que voy a dejar pasar esa parte. Haz lo que quieras, Anna. Pero recuerda que cuanto más ajustados sean los pantalones cortos, más rápido irás. No creo que funcione así, John. Bueno, nunca lo sabrás hasta que lo intentes, Anna.
Nunca lo sabrás hasta que lo intentes. Lección 117. ¿Has subido alguna vez a una moto? Hola Anna, ¿alguna vez has subido a una moto? No, no lo he hecho. ¿Por qué lo preguntas? Bueno, estaba pensando en comprarme una moto y llevarla a dar una vuelta. ¿Te interesaría acompañarme? John, sabes que soy un poco asustado cuando se trata de cosas así. Oh, vamos, Anna. Va a ser divertido. Podemos sentir el viento en el pelo y marcharnos hasta la puesta de sol. No lo sé, John. Creo que prefiero sentir el viento en la cara mientras estoy sentado en un coche con cinturones de seguridad. Haz lo que quieras, Anna. Pero imagínese la emoción de conducir una carretera abierta y la emoción de conducir una máquina poderosa. Estoy seguro de que es emocionante, John. Pero creo que me quedaré con mi viejo y aburrido auto. Está bien, Anna. Quizá algún día cambies de opinión y podamos ir juntos a la puesta de sol. Sí, quizás. Pero hasta entonces, me limitaré a conducir la escopeta contigo en el coche. Me suena bien, Anna. Mientras estemos juntos, podemos divertirnos sin importar en qué vehículo estemos. No podría estar más de acuerdo, John. Lección 118. El aire acondicionado no funciona. Uf, hace mucho calor aquí. ¿Has notado que el aire acondicionado no funciona? Sí, lo hice. Me preguntaba por qué hace tanto calor aquí. Bueno, siempre podemos intentar abrir las ventanas y dejar entrar un poco de aire fresco. Eso no va a ayudar, John. Hace más calor afuera que adentro. Buen punto, Anna. Quizá deberíamos intentar soplarnos el uno sobre el otro para enfriarnos. ¿Hablas en serio, John? No creo que eso vaya a funcionar. Vale la pena intentarlo, Anna. Aquí, déjame intentarlo. John, detente. Eso no me va a calmar. Está bien, está bien. ¿Qué tal si cogemos un poco de hielo y lo ponemos delante de un ventilador? Eso podría ayudarnos a calmarnos. Eso sí que es una buena idea, John. Vamos a intentarlo. Ah, así está mucho mejor. Creo que, después de todo, podríamos sobrevivir a esta ola de calor. Sí, gracias por la idea, John. Y para reírse también. Cuando quieras, Anna. En cualquier momento. Lección 119. Sal en la sandía. Hola Anna, ¿alguna vez has intentado ponerle sal a tu sandía? ¿Sal en la sandía? No, suena raro. ¿Por qué haría alguien eso? Confía en mí, Anna. Cambia las reglas del juego. Hace que la sandía tenga un sabor aún más dulce. No lo sé, John. No suena muy apetecible. Vamos, Anna. Simplemente pruébalo. Te prometo que no te arrepentirás. Oh, Dios mío, John. Tenías razón. Esto es increíble. Te lo dije, Anna. La sal y la sandía son una combinación perfecta. ¿Quién lo sabía? Supongo que aprendes algo nuevo todos los días. Así es, Anna. Y ahora puedes disfrutar de tu sandía con un poco más de sabor.
Gracias por el dato, John. Nunca se me hubiera ocurrido ponerle sal a mi sandía. Cuando quieras, Anna. Siempre estoy aquí para ayudarte a descubrir nuevas sensaciones gustativas. Lección 120. ¿Has visto alguna vez los Grandes Lagos? Hola Anna, ¿has visto alguna vez los Grandes Lagos? No, no lo he hecho. ¿Por qué lo preguntas? Fui de campamento el fin de semana pasado y acampamos cerca del lago Michigan. Fue absolutamente impresionante. ¿De verdad? Cuéntame más. Bueno, el agua era cristalina y estaba muy tranquila y apacible. Y las puestas de sol eran absolutamente impresionantes. Vaya, suena increíble. Ojalá hubiera podido estar allí. Sí, definitivamente fue una de las cosas más hermosas que he visto en mi vida. Parece que tuviste una experiencia espiritual en el lago. Sí, se podría decir eso. Fue un gran recordatorio de lo hermosa que puede ser la naturaleza. Eso es muy cierto. A veces nos olvidamos de apreciar las cosas simples de la vida. Exactamente. Pero los Grandes Lagos definitivamente me lo recordaron. Bueno, me alegro de que te lo hayas pasado tan bien, John. Quizá algún día pueda verla también. Eso espero, Anna. Definitivamente vale la pena visitarlo. Por favor, dale me gusta y suscríbete. Y bienvenidos a ver más vídeos de nuestro canal.